Bienvenidos y bienvenidas. Para mí un placer estar aquí y compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Juli, pues hablamos ahorita que acá la disculpa es hablar de la ciudad a través de nuestras vivencias y nuestras experiencias. Primero que todo, quiero que pongamos la primera imagen que tenemos ahí en el compu, que no sé si es la primera imagen que tú recuerdes, la primera fotografía que te hayan hecho, pero que sí muestra un poco una referencia de tu familia. Beatriz Cecilia Chila. Sí, la madre de la travesti es mi mamá. No tengo recuerdos pues, de esa fotografía. De hecho, es una foto que para mí es muy especial porque durante mucho tiempo yo no encontraba fotos de mí en mi infancia. Entonces yo decía como que eso está raro, no me parezco a mi hermanita menor, no me parezco a mi hermano mayor, eso está como raro, un cambiazo raro ahí en la León 13, no sé qué. Pero pues ya luego tuve la oportunidad de encontrar unas fotos del bautizo, esta y otra que también está por ahí. Hay otra donde tengo la cabeza mochada y estoy llorando, pero sí, son fotos que... Y esta foto fue en tu bautizo. Fue en el bautizo, sí, fue mi bautizo. bautizo. Y ahí te bautizaron ¿cómo? Como Julián Zapata Rincón, ese fue el nombre que me dio mi mamá. Un nombre sencillo, diferente al de mis hermanos y pues de mi hermano mayor y de mi hermana menor, que ellos sí tienen el nombre compuesto, Juan Gabriel y Luisa Fernanda, sino que mi mamá ya lo niega, pero recuerdo muy bien que ella siempre dijo que solo quería tener la parejita, el niño mayor y la niña menor, pero la mitad me la atravesé yo. Entonces quedó con la travesti ahí que le sirvió de puente entre mi hermano y mi hermanita. Y como no tenía un nombre pensado, entonces un solo nombrecito ahí como para salir del paso. Okay. Ella ya lo niega, pero yo recuerdo muy bien escuchar la historia más joven. Y naciste en la León 13, pero después de la León 13 te llevaron al barrio donde vivían, que era La Milagrosa. La Milagrosa, sí. ¿Qué recordás de esa vida en la Milagrosa? De La Milagrosa tengo bastantes recuerdos, unos recuerdos muy bonitos y especiales, otros que hoy me pregunto qué fue lo que pasó realmente en ese momento. Vivía a media cuadra del Parque La Milagrosa, detrás de la bomba de gasolina que hay ahí en todo el parque. Recuerdo la guardería. De hecho ahorita le contaba a Sandra que en la guardería tuve mi primer crush, como dirían hoy o como dicen hoy, o mi primera sensación de atracción hacia un hombre que fue hacia el rector de la primaria. Pensaba que era hacia otro niño. No, era hacia el rector, pero era pues, recuerdo mucho que usaba los pantalones clásicos de paño, de prenses, los usaba color blanco, yo no sé si eso era lino o qué, pero era muy transparentoso, entonces no dejaba mucho la imaginación. Y luego lo vi en un paseo tirando piscina, usando tanga, pues de esa tanga, la tanga, la Arizona. Sí, lo tengo en la cabeza, recuerdo que era el cabello crespo muy negro, su nombre no lo recuerdo. Recuerdo que se nos apareció el diablo, pues no se nos apareció, o sea, no es que se nos haya aparecido, pero en mi cabeza el recuerdo es como si se hubiera aparecido el diablo en la casa y teníamos que pasar de una habitación a otra habitación a escondidas mientras escuchábamos ruidos raros, como desde el segundo piso o hacia el balcón. De pronto sí fue verdad, y ahí me están diciendo que eso fue verdad. Eso fue bueno, sí pasó. Algo sí. Nunca sabemos. El encontrarme con las hormigas cachonas que me picaron bastante, el que un perro chihuahua o esos chiquiticos que parecen que son como Dobermans en miniatura, pero son mucho más bravos que cualquier otro perro. Eso, los pincher. Eso. Sí, que mientras más chiquitos, más bravos, más ¿no? bravos, sí. Recuerdo que me mordieron por estar jugando en la cuadra. De hecho, aquí me viene el recuerdo, era como tipo desfile, como un desfile como tipo reinado. Y otros recuerdos pues, que hay como marcados como de esa primera infancia. Incluso, digamos que
tuve la oportunidad, no el privilegio, sino una oportunidad de no vivir la violencia fuerte de Medellín de los 90. Sin embargo, sí la experimenté, o sea, sí me enteraba que había una violencia, porque recuerdo mucho una historia como... No te tocaba directamente a ti ni a tu familia, pero sí la sentías alrededor. ¿Y qué te acordás de esa violencia de esa época? A mi familia sí la tocó, pero ya estando grande, yo ya estaba pues, en el colegio, terminando el colegio, que asesinaron a un primo porque era el primo bueno de alguien malo en un barrio ahí cerca, en el Loreto. Pero no era una relación cercana, entonces no es como que a mí me afectara. A la familia le afectó, pero yo siempre he sido como, pues, una cosa son los apellidos y la forma en la que los relacionamos, pero la otra es cómo construyo mi familia. Entonces no recuerdo como una sensación de duelo grande. Pero cuando estaba pequeña en La Milagrosa, recuerdo una joven en su edad adulta temprana, que era muy bonita, que era hermana de alguien con quien jugábamos y que nos contaron que fue asesinada porque pues claro, salía con estos jóvenes de bandas, sicarios, y en un ajuste de cuentas pues ella fue la que pues una de las víctimas. Recuerdo mucho esa historia y es como el primer momento como que pues hay una violencia en la ciudad que tiene que ver con algo. ¿Eras consciente de la ciudad en ese momento o solamente de un lugar, de una esquina, de una cuadra? Era consciente de esa cuadra o de varias cuadras alrededor del Parque de La Milagrosa, porque tenía una tía que vivía cerca. Era consciente de la guardería Los Cedros y Los Pinos, que es donde pues tuve los primeros años, y era consciente de el Coltejer, porque... ¿Lo veías al...? No. Mi familia con el donante de esperma viene de Santa Elena, de tradición, así es que es típica familia colombiana. Pero es que te adelantaste, iba a preguntar porque siempre que hemos conversado ahora y en este momento has hablado de tu mamá, sí, y no has hablado de tu papá. No. ¿Fue un donante de esperma? Sí, recuerdo. Le recuerdo en la infancia porque vivimos con él como hasta los 5 años, que ahí fue cuando mi mamá nos llevó a Sabaneta a vivir con los abuelos, pues con ella y con los abuelos, porque decidió separarse, no se divorció legalmente, simplemente como que no me la aguanto ya, sus borracheras, sus cosas y demás. Recuerdo decirle a alguien que a ella el padre le dijo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y pues no dijo que tenía que aguantársele sus irresponsabilidades y otras cosas más y decidió separarse. Entonces no tengo más un par de recuerdos de infancia hasta los 5 años. La última vez que lo vi fue a los 7, 8 años porque él no me acompañó en la cirugía de apendicitis a los 6 años, que fue a regalarnos unas bicicletas que además resultaron desechables y que lo último que me regaló fue un Bonjour. No me olvidé que me regaló un Bonjour, eso fue lo último. Sí, ya en adelante no más. Y nos regaló las bicicletas con la plata que le dieron por vender su terreno, lo que el abuelo, el papá de él, le había heredado a él, que fueron como 7 hectáreas, eran varios hermanos, tenían grandes tierras y pues nada, nunca las... Conocí una casita, pero solo tengo un medio recuerdo, pero pues no pude disfrutar de nada de eso. Y luego todo se lo gastó y ya no volví a saber nada de él hasta hace unos años que supe que se murió, creo que lo mató un carro o fue un accidente de tránsito, no sé, no siento lástima, no siento rabia, me da es como, allá él se perdió la oportunidad de conocer esto. Pero tú, pero bueno, tu mamá está viva. Mi mamá está viva, sí, ella ¿Buena relación con tu mamá? Tenemos una muy buena relación, de hecho el vestuario de Santa Patricia lo hacemos entre ella y yo, tenemos una relación muy cercana, ella vive conmigo. O sea que ella te hizo esas alitas. No, sí, ella me hizo esas alitas para poder vivir en libertad y poder desarrollarme tranquilamente y sentir ese amor y ese afecto que lastimosamente muchas otras personas no tienen la oportunidad de
de experimentar y de vivir. Vivimos en un mundo donde las identidades trans travestis son dejadas o alejadas de la familia. De hecho, hoy, por ejemplo, en Twitter, así Elon Musk se muerda un codo, siempre le diremos Twitter, porque si él no fue capaz de reconocer a su hija trans y negar su nombre y decir que está muerta, no tenemos por qué decirle a su red social otro nombre diferente a Twitter. Pero sí, tuve la oportunidad de contar con una madre muy afectuosa que me acompaña y siempre está muy pendiente de todo. Ok. Ahí estabas en dónde, estabas en esa casa en La Milagrosa, contanos de esta imagen. Bueno, no. Y de tu intervención en la imagen. Bueno, esa foto es en La Ceja, más que La Milagrosa es en La Ceja, porque tengo familia en el municipio de La Ceja, entonces recuerdo mucho también visitar ese municipio. Es una foto de esas que también como que, ay, bueno, si hay infancia, si hay fotos mías de la infancia, es como que, ay, ve, es que de verdad yo antes yo dudaba porque no había fotos de mi hermano, de mi hermanita, fotos de todo, de el disfraz, de la ida al baño, de la sentada en la vacinica, así como que todo, ay, como tomamos la foto, y de Juli, por ahí hay una que otra foto, pues metida en los álbumes familiares, ¿cierto? Pero no porque no me quisieran, los demás que se perdieron o digamos cualquier otra cosa. Entonces me encontré esta. Es en La Ceja, tengo recuerdos muchos también de La Ceja porque la visitaba mucho, de hecho mi madrina es de La Ceja y la recuerdo mucho porque cuando íbamos a pasar vacaciones, todos los días, por la noche, la comida era frijoles, todos, entonces lo recuerdo mucho. Bueno, de mi familia, en la casa de mi abuela, en Aranjuez, la comida preferida de mi abuelo y por lo tanto la comida que se hacía todos los días era sancocho. Sancocho. Mira, que sí. Eso yo creo que en las familias tradicionales nuestras se acostumbraba mucho, bueno, no sé todavía qué tanto, pero eso era como los frijoles todos los días. Incluso creo que el sancocho, creo que en la casa de mi abuela era una excepción, porque creo que alguien me contaba que el sancocho era la comida más del fin de semana y que los frijoles eran un poco pues entre semana. Bueno, a mí me pasa como con los frijoles de fin de semana o de los jueves en muchos lugares. Y el sancocho pues también de los fines de semana, pero sí era raro todos los días por la noche, como hay los frijoles otra vez, pero bueno. Bueno, ¿y hasta qué momento viviste en La Milagrosa? Más o menos yo tenía 5 años, que ahí fue cuando mi mamá decide separarse, recién había nacido mi hermana menor, creo que en cierta manera fue como esa parte, como ese hecho, el que ella tomó la decisión como que bueno, no, yo me voy y me voy a hacer cargo de mis hijas aparte, decide separarse y pues decide ir a vivir con sus papás a Sabaneta, vivimos en Sabaneta. Y de hecho ahí recuerdo pues todo mi proceso de formación desde el preescolar. Bueno, esta todavía yo creo que todavía era en La Milagrosa, sí. Esta era La Milagrosa, pasemos una más. De hecho, me acuerdo el nombre del perro, era Candy. ¿Cómo? Gandhi o Candy, Candy. Sí, y es de esos perros que son divinos, espectaculares, tienen el pelo espectacular, y yo quería, en algún momento quise uno de esos, pero hoy digo, no compres, adopta. Pero resulta que son temperamentales, o sea que los perros no se ven muy lindos, pero tienen una personalidad brava, son bravos. Y ese perrito lo tuvieron que regalar porque mordía a toda la gente. Ese es uno de esos hallazgos del bautismo. Es que de hecho mis fotos de infancia están las del bautizo, 2 con mi hermano de disfraces y una bebé y llanto. Pero hay otra muy especial, pasemos sí. esta, a ver. Contanos, porque yo ahora te preguntaba, pues empezamos con tu nombre, entonces el Santa ya viene de épocas atrás, o contanos de este momento, ¿qué estaba pasando en tu vida en este momento? Decís que ya estabas estudiando, que ya vivían en Sabaneta. Sí, vivía en Sabaneta, al lado de la casa en la que vivía, quedaba el convento de las Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales. De todos los niños del mundo, siempre amigos, era el eslogan. Allí nos inscribieron
primero pues a mi hermano mayor para que hiciera la primera comunión, a mí me inscribieron como pues para tener parche para los fines de semana, pues como para que se entretuviera ahí Juli, y pues yo hacía como esas infancias misioneras con las monjitas, íbamos al catequismo, se llama así, ¿cierto? Sí. Es que ya se me olvidan muchas cosas, de hecho a la otra vez era como, ¿cómo se le dice a la oblea que amo en la misa? A veces me cruzan las palabras. Entonces hice parte de las infancias misioneras de las hermanas oblatas de San Francisco de Sales. Allí hice la primera comunión y esa es la foto de la primera comunión, de hecho, que me encantó hacer la primera comunión allá porque allá el traje para realizarla era este tipo de sotana. Niños y niñas iban con una sotanita o pues, con esto que parece de monaguillo, pero era más como pues, una medio sotana. Quien quisiera ir diferente, pues podía ir diferente, pero las hermanas, siempre muy nobles ellas, los ponían al final. Como no nos vayan a manchar a todos los que están de blanco y todas las que están de blanco atrás, se me van para atrás. O sea que todos, niños y niñas por igual con falda. Sí, con esta sotanita, sí. Con esta sotanita. Sí, era así. Y después un recuerdo interesante porque además en ese momento es cuando me empieza a picar como la idea de ejercer el sacerdocio, de entrar a un seminario, de hacer los votos, de ejercer. Eso a los 6 años, más o menos. Ahí ya estoy como por los... ¿A qué edad se la primera comunión? A los 8, ¿cierto? A los 8, más o menos a los 8. ¿A los 8? Sí, a los 8. A los sí, 8, entonces ahí se te mete la idea de... Ya tenía la idea de ejercer el sacerdocio, ya me gustaba esa idea, ya me hacía ruido. Sí. Bueno, y me contabas una historia, que incluso tuviste la oportunidad que te llevaran al seminario. Ah, sí, pero como una es tan envidiosa a veces. Del colegio en el que estudiaba, estaba en quinto grado, ahora lo recuerdo, estaba en quinto grado, porque el colegio estaba nuevo, fueron unos seminaristas, tenían su seminario en La Estrella, al lado del Parque Confama, y eligieron un grupo de estudiantes para llevarles un día, mostrarles las instalaciones, los cuartos, el comedor, la zona de entretenimiento, todo, pues como mostrarles todo el lugar, muy bonito, eso sí. Yo era una persona muy juiciosa, siempre cumplía con mis responsabilidades, como, con toda esa idea como para, de lo que pensábamos, pues, o lo que pensaba yo que me serviría para el sacerdocio. Pero Julito, te pregunto, porque dicen que antes, pues, que antiguamente todas las familias soñaban con que hubiera un cura en la casa, eso era como una manera como de acercarse, y muchas de las mamás sentían que tener un hijo que fuera a ser cura, eso le acercaba más al cielo o al paraíso. ¿Vos de verdad te atraía simplemente por el hecho que estabas metido en este grupo con las misioneras, o sentías de verdad como ese llamado, esa voz interior, ese llamado de Dios en tu vida? No, se los decía ahorita, la verdad lo que me llamaba la atención era la sotana. Yo solo me imaginaba sentir la sotana todos los días, usar sotana todos los días. Yo era como que, ay, qué bueno, dar vueltas con la sotana, así como tipo cumbia, era lo único que me interesaba, la verdad. Ya lo demás era agregado, pero pues el hecho de poder usar falda todos los días, o bueno, un vestido largo todos los días era lo que de verdad me atraía, pero sí había una sensación como que, bueno, hagamos algo por meternos allá. Y en esa vez que nos llevaron al seminario, al que eligieron como para invitarlo a que se sumara a esos misioneros, fue al más necio del grupo, y ya eso me dio rabia y como que ahí no suerte, entonces me dedico a desjuiciarme. ¿Y qué tenía de especial ese necio del grupo que lo hayan invitado? ¿Alguna vez te preguntaste por qué lo Ahora, viendo escogieron? los escándalos que hay hoy en día, era muy lindo, la verdad. Pues, porque de hecho él salió ofendidísimo porque lo invitaron a quedarse al seminario. O sea, era la persona más necia, desobediente, era como el rebelde del salón, y pues se ofendió porque lo invitaron. No sé, tal vez le dieron alguna luz, esa oveja lejana al rebaño que hay que traer, algo le dieron, pero pues ya en estos momentos, no sé. Pero bueno, yo creo que me quedo por lo lindo que era. Puede ser. Bueno, y entonces tenías, ya habías hecho la primera comunión, ¿y qué pasaba en tu vida? ¿Cómo te sentías? ¿Todavía
¿En ese momento seguía siendo Julián o ya había algo que mostraba como que querías irte por otro lado, vivir otras cosas, tenías otros sentimientos? Sí, yo tenía otros sentimientos, exploré con otros niños en su momento, pues como la exploración que algunas personas dicen que es muy normal en la adolescencia y lo demás, pero sí sentía como esa diferencia, solo que también era un momento en el que no funciona como hoy, que no todo el mundo, pero sí quienes viven en un contexto medio citadino, con acceso a internet y una educación buena, tienen mayores posibilidades de acceder a información que te abre otras perspectivas y otras posibilidades. Todavía todo estaba muy velado, de hecho Sabaneta era nada que ver con lo que es hoy este montón de edificios, era muy todavía esta idea de pueblo, donde estaba la loca del pueblo a la que todo el mundo se burlaba y hacía comentarios. Entonces estaba esa sensación como de hay que esconderse, de que nadie se entere, de que eso está mal, el de darme latigazos, pues yo creo que a veces fueron reales, pero con otras cosas. Cuando exploraba con algún niño o pues, con alguien, pues como en su momento, porque sentía que estaba mal, precisamente porque esa formación demasiado católica no lo metía. Y esa loca del pueblo, imagino, es que ese término que siempre se ha utilizado, la loca del pueblo, siempre es un término despectivo. Vos Sí. sentías Sí, se ese notaba. desprecio que había y pensabas que de pronto lo sentías. Que podría Porque- recaer en mí, sí. Y siempre fui una infancia muy feminizada, la delicada, la que no hace nada, la que no, pues como el que hay que cuidar que no haga, pues como que esté ahí quietecito, como que no haga nada fuerte, porque no por lo feminizada, sino que también reconozco que mi infancia fue muy frágil. Meningitis, apendicitis, varicela, sarampión, o sea, según tengo entendido me la pasaba más en el hospital que en otras cosas. De hecho, lo único que yo recuerdo del hospital es la apendicitis y recuerdo que fue un mes completo, no como hoy que es ambulatoria de un día para otro, sino que estaba a punto de convertirse en peritonitis y me tuvieron que dejar un mes hospitalizado. Entonces siempre fue como esa, como de cuidarle porque es una vida frágil en ese sentido. Ok, bueno. Entonces estamos en Sabaneta. ¿Qué viene después de Sabaneta? De Sabaneta viene San Antonio de Prado, muy pocos recuerdos, unos cambios muy particulares porque de hecho en Sabaneta tenía as de silla, entonces en Sabaneta era muy común las cabalgatas, sí, de hecho pasaba al frente de mi casa, yo vivía en un segundo piso, una casa bastante grande, pasaban por ahí. Recuerdo 2 accidentes con caballo, un caballo que se desbocó y se metió dentro de un carro, un caballo que tumbó a alguien. De hecho, ahora caigo en cuenta que en Sabaneta sentí o experimenté más cerca la violencia con asesinatos como no de personas cercanas, sino como enterarme de violencia en Sabaneta de balaceras, que era pues como una cosa muy extraña, pero sí fue eso. Mientras que en San Antonio de Prado los recuerdos hizo como muy efímeros porque fue menos de un año que estuve allí. Además, San Antonio de Prado, yo creo que en esa época todavía era un poco más rural, era más pueblo que Sí. la misma Sabaneta. Sí, todavía. Bueno, de San Antonio me decías que te vas para Cabañitas. y llegas ahí a qué edad. Estaba empezando la Universidad de Antioquia a unos 17 más o menos. Bueno, de ahí decidiste primero, querías estudiar ingeniería. Cuando salí del colegio, inicialmente quería estudiar publicidad. Me presenté a una universidad que se llamaba el Instituto de Artes. Afortunadamente no tuve la plata para pagar para estudiar allá porque resultó universidad de garaje. Mucha gente fue tumbada con el Instituto de Artes. En este momento es un edificio que está abandonado ahí al lado de las Torres de Bomboná, famoso porque allá estudió Natalia París. Entonces no estudié en los primeros meses. Luego me presenté a la Universidad de Antioquia porque
Me fue bien en el colegio, en ingeniería, en física y en química, y creí que en la universidad me iba a ir muy bien en ingeniería química porque me interesaba el trabajo pues como desde los laboratorios, y fue encontrarme con pues, la educación pública. No me había preparado para la universidad. Sí me apasionaba el arte desde el colegio, recuerdo que me apasionaba el arte desde el colegio, pero mis dos últimos profes de la secundaria de artes me desilusionaron por completo de lo que eran las artes. Entonces decidí presentarme a algo que creía mucho más seguro en su momento. ¿Por qué te desilusionaron esos profes? Uno por demasiado mediocre, era demasiado mediocre. No nos ponías. Venía a tener un profesor, Mauricio Rivera Morris, que era un profesor que nos exigía, nos enseñaba historia, nos ponía trabajos con 3 meses de anticipación, y pues obviamente a la gente que no le apasiona las artes, muchos y muchos estudiantes lo hacían el día previo. Entonces se quejaron mucho de Morris y lo hicieron sacar del colegio. Luego siguió una profesora que poco nos enseñó, como ejercicios para salir rápido de clase, y luego me tocó un profesor con el que me molestaron mucho, me hicieron mucho bullying mis compañeros y compañeras. Era, sí, como que por culpa de esas burlas y demás, yo era como que veía la figura de este docente y yo decía, quien estudia artes termina de profe de colegio así y quieres terminar como profe de colegio. Hoy admiro, celebro, y de las profesiones que más amo, me parecen fascinantes, es la de los docentes en los colegios, que lo hacen con pasión, porque tengo la fortuna de conocer muy buenos y muy buenas profesoras, pero en ese entonces tuve esa otra idea. Entonces, como para no caer en eso, pensé que lo mejor era irme por ingeniería química. ¿Y cómo te va? Bueno, ¿qué pasa? Llegas a la Universidad de Antioquia y ¿qué va pasando con Julián al entrar ya al ámbito universitario? Se da cuenta que existe el cruising en los baños de la universidad, entonces ya es una cosa totalmente diferente. Bueno, no sé si eso es lo que te quería decir, no creo que todo el mundo sepa. Es el tener encuentros sexuales con personas, es muy común del ámbito gay, entre hombres en espacios públicos, pero a escondidas. Entonces, por ejemplo, en los baños aquí vamos a dañar los parches cruising de la ciudad. Medellín tiene muchas zonas cruising en espacio público. El Yubu, mejor no digo los nombres porque después me mandan. No, pero eso no es un secreto. Claro, es un secreto. Bueno, también hay muchos mitos. Se dicen, por ejemplo, que los grandes centros comerciales, los centros comerciales más, tienen sus baños que son sitios de cruising. Exacto, que tienen sexo casual, sexo rápido, nunca se preguntan el nombre, nunca hay intercambio de nada, es como algo así. Y la Universidad de Antioquia pues tiene unos bloques que eran conocidos por eso, ¿cierto? Entonces me encuentro un mundo que me parecía como, esto pasa. Entonces es una cosa totalmente que pues como que me muestra otros aspectos. Y luego de varios semestres me encuentro con la Facultad de Artes de la Antioquia y empiezo a ver ejercicios performáticos, artísticos, plásticos o visuales allá, que me empiezan a generar esa duda sobre lo que yo quería, y ya no me sentía muy conforme estudiando ingeniería química. Entonces recuerdo que tomé la decisión un domingo, en el Museo de Antioquia, lugar en el que tengo la oportunidad de trabajar ahora. Tenía entrada libre, entré al museo y me paré frente a una obra de Luis Caballero, que si bien yo no me dediqué a estudiar artes al principio, sí seguí investigando sobre arte, y ya desde muy joven Luis Caballero era uno de mis artistas referentes. Y cuando me paré frente a la Cámara del Amor de Luis Caballero en el Museo de Antioquia, fue cuando yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Pues lo mío es estudiar artes, más allá de lo que vaya a pasar aquí al futuro, voy a estudiar artes. Y quise cambiar de ambiente, entonces me pasé para la Nacional. Además tenía en su momento una perspectiva que me parecía más interesante. Me presenté a escondidas y ya cuando pasé le conté a mi mamá, y ella, como siempre, pues si es lo que quieres hacer y es lo que necesitas, dale, pues, estudiar. Bueno, en ese momento
Ahorita hablábamos de ciertos términos que se han utilizado acá para referirse las homosexuales. Hablábamos que uno que es podridos, dañados, galleta, florecita, el mariquita, obviamente, marica, Carlos Amparo, que de hecho en Sabaneta me decían en el colegio para molestarme Carlos Amparo, pues por ser afeminada, y cuando salí del closet era como, no te creemos, o sea, jamás lo hubiéramos imaginado, y yo, se burlaban de mí por eso. Pero sí, los escuchaba bastante. Y eso está, en ese momento, antes de entrar al Nacional, ¿sentías todavía, era frecuente que escucharas esos comentarios? ¿Qué pasaba en la calle? Sí, porque ¿Cómo era ese contacto con la calle? Mi experiencia de vida era una experiencia de vida muy feminizada, de entenderlo como la pluma, la loca, la delicadita, entonces obviamente en la calle escuchaba los comentarios despectivos frente a eso, él se iba vestida de alguna manera que me gritaran incluso, ay, mira la florecita rockera, pero pues obviamente la florecita rockera era como que la delicada, la quebrada, la pluma, rockera, entonces era como los insultos muy comunes en la calle. Llego a la universidad, a la Nacional, a estudiar artes, digamos que el campo de las artes es un poco libre, no deja de ser excluyente en muchos sentidos, en demasiados sentidos, pero me sentía un poquito más en libertad pues ahí en la universidad y me permitía explorar con muchas otras formas de creación y de experimentación desde ese lugar. Bueno, ahorita me hablabas, pues yo te preguntaba sobre qué momento, algo de lo que hubieras, alguna información de la que hubieras accedido en la universidad que te hubiera ayudado a reafirmarte en lo que querías hacer, en hacer esa transición a lo que digamos, ir pasando de Juliana a Juli Santa Patricia, y tú me hablabas precisamente de un texto de Basura y Género, Me har cagar masculino, femenino, ¿por qué ese texto crees que te tocó tanto y que fue tan fundamental en reafirmar las ideas y lo que estabas sintiendo? Precisamente sentía una incomodidad en lo que en su momento me identifiqué o me enuncié como una persona gay. Dentro de lo gay lastimosamente existe cierta separación hacia lo que, o sea, está la idea del masculino para masculino, o cero plumas, o cero locas, o cero afeminadas. Entonces, como yo era re loca, re pluma, re afeminada, entonces siempre sentía como que no tenía cabida en ese lugar. Entonces sentía como esa, entonces yo dónde estoy, o cómo me puedo ir ubicando, o sea, empecé a sentir preguntas sobre ese tipo de rechazo en esos lugares. Y me encontré precisamente en un proceso de investigación de la universidad con Paul B. Preciado y ese texto de Basura y Género, Me har cagar, masculino, femenino. Les voy a compartir solo el primer párrafo. Más acá de las fronteras nacionales, miles de fronteras de género, difusas y tentaculares, segmentan cada metro cuadrado del espacio que nos rodea. Allí donde la arquitectura parece simplemente ponerse al servicio de las necesidades naturales más básicas, dormir, comer, cagar, mear, sus puertas y ventanas, sus muros y aberturas, regulando el acceso y la mirada, operan silenciosamente la más discreta y efectiva de las tecnologías de género. Así, por ejemplo, los retretes públicos, instituciones burguesas generalizadas en las ciudades europeas a partir del siglo XIX, pensadas primero como espacios de gestión de la basura corporal en los espacios urbanos, van a convertirse progresivamente en cabinas de vigilancia del género. No es casual que la nueva disciplina fecal impuesta por la naciente burguesía a finales del siglo XIX sea contemporánea del establecimiento de nuevos códigos conyugales y domésticos que exigen la redefinición espacial de los géneros y que serán cómplices de la normalización de la heterosexualidad y la patologización de la homosexualidad. Ese texto es un poquito más extenso, me genera
varios detonantes respecto al género, lo que entendía por el género, por la forma en la que nos construíamos, y de hecho todavía, o sea, es un texto que Paul escribió antes de su transición también, pero que es más, ese texto de tener unos 15 años, pero que hoy todavía para mí es muy vigente. De hecho, como Juli y Zapata Rincón entraron. Yo no voy a centros comerciales o evito los centros comerciales porque para mí entrar a un baño público se convierte en un asunto de supervivencia y de comodidad. Me han sacado de ambos baños, de los dos baños me han sacado, del asignado para hombres o para mujeres, con insultos o de manera ofensiva. De hecho, me ha pasado que cuando está el baño de mujeres lleno y entro al baño de hombres, los hombres detrás me miran, se salen, miran el cartel, vuelven y me miran y entran como con la duda, entonces me equivoqué o hacia dónde voy. Pero cuando entras como Santa Patricia, como Juli. ¿Como Juli? Como ¿Incluso Juli. te pasa eso? Sí, porque Juli, la experiencia de vida de Juli es una experiencia de vida travesti feminizada. Ajá. Juli es una persona que no se ha hecho cirugías porque no quiero pasar por procesos quirúrgicos, pero Juli en el espacio público no tiene fijo cuál es el baño al cual va a entrar. Incluso como mi experiencia de vida es una experiencia de vida feminizada como Juli Zapata Rincón, me toca experimentar el policiaje del género. Muchas veces me hablan o me saludan y su mirada primero desconcierto a la cara, luego se va al pecho a ver si tengo tetas o no, o me saludan de señorita, de señora, buenas noches de señora, y luego cuando hacen el control policial del género a los pechos, ahí cambia el género, ¿cierto? Entonces es como algo que en ese momento me generó un detonante que hoy en día todavía sigue siendo detonante en muchas de mis experiencias como Juli Zapata Rincón y como Santa Patricia en espacios públicos. Entonces, tú estás en el espacio público, te encuentras con alguien, lo que tú llamas un policía de género, te ve, no estás transformada, estás en tu Juli normal, sí. Juli normal, Sí, sí. y te hacen esa inspección de género. Y son las tetas las que determinan si finalmente eres señora o señor, o señorita o señorito, o joven. ¿Cómo es? ¿De verdad primero te ha pasado que te digan señorita y que te miren y que después te cambien el género por la manera como te llaman? Mi experiencia de vida es una experiencia de vida. Mi identidad es una identidad travesti feminizada. Yo como Juli Zapata Rincón, mi identidad es travesti y la habito todos los días así en el día a día y me ha tocado en la calle o incluso en algún espacio público donde gritan el "uish", ¿eso qué es? Como el de no logran identificar que está transitando por ahí por la calle, entonces es como el "uish", ¿eso qué es? De hecho, esa palabra la escuché en Santa Fe de Antioquia cuando me invitaron a un festival de diversidad hace un par de años y lo utilicé en un proyecto artístico porque fue una de las palabras que más recuerdo. El "uish", ¿eso qué es? O el "uy, qué gonorrea eso", como el de generar ese desprecio, ¿cierto? Que genera sensaciones de temor porque no sabes cómo va la persona a reaccionar a posteriori, si te va a perseguir, si te va a violentar, si te va a agredir de alguna forma. De hecho, la manera en la que Juli se crea su espacio seguro para evitar la calle, para ir de su casa a la oficina, de la oficina a su casa, o de la oficina al salón de clases, o de la oficina al Perio, o a las Torres de Don Bonao, o a Cervantes, o al lugar en el centro que vaya a parchar, porque soy más de parchar en el centro, o en barbacoas. No me gusta casi la zona del Poblado, de hecho no me gusta la zona del Poblado, me parece, o sea, tengo muchos problemas y muchas cosas con ese sector. Es protegerme de los insultos y los ruidos con música. Entonces yo siempre tengo audífonos para aislarme de todo lo que hay alrededor, a pesar de que reconozco las miradas, pero ya esas miradas no me van a... Lo que digan no me va a afectar porque voy en mi universo escuchando música y sin importarme nada más. De hecho, la gente a veces me dice que soy muy creída en la calle y no es que sea creída, es que no veo de lejos, entonces a veces no voy con gafas y voy con audífonos, entonces me pueden gritar Juli
y pues yo sigo allá con la música tranquila, entonces no escucho nada. Pero en realidad es una medida de autoprotección. Sí, es una forma de protegerme para transitar en la calle. Ok. Bueno, hablando de esos recorridos, estamos mencionando al centro. Sí. ¿Llegaste en algún momento a vivir en el centro? En el centro no, pero sí a un par de cuadras. Por la clínica Sanam, por el colegio Sanam, ahí en la Milagrosa, bajaba caminando al centro, subía caminando del centro a mi casa por esa zona, o incluso un poquito más arriba, por toda la 30. Y pues en la universidad, en la Nacional, tuve la oportunidad de conocer el Parque del Periodista, de darme cuenta que circular con Atlas lo cogía a la salida de la Nacional, me bajaba en el Parque del Periodista y pues podía parchar todos los días en el Parque del Periodista y luego irme tempranera para la casa, caminando tranquila, me sentía segura y era fácil. De hecho, el Parque del Periodista se me convirtió en el patio de la, o sea, iba de domingo a domingo, o sea, era como literal, todos los días era el parche, me iba para el Parque Periodista, salía de clase y me iba para el Parque Periodista. Pero mira que es muy raro porque precisamente el Parque del Periodista termina siendo uno de los lugares donde, pues, donde mucha gente se siente más insegura. A mí me pasa mucho, pues también habitante de hace muchos años del Parque del Periodista, y uno siente cuando uno se sube a un taxi y uno le preguntan para dónde va, yo muchas veces digo Maracaibo con Girardot, para no decir Parque del Periodista. Sí. Entonces, y le dicen, que ya ahí mismo lo miran, el que conoce, lo miran a uno, entonces, sí. Pero es paradójico, porque en este caso para vos, cuando uno se siente, yo creo que mi mamá es una de las pocas mamás que nunca ha conocido el Guanábano, nunca en su vida creo que haya ido por el Guanábano, y ella me pregunta muchas veces, hablamos por teléfono y me dice, ¿qué has hecho hoy? Trabajar, y me dice, ¿y por qué no te vas para el Guanábano esta noche? Bueno, ella sabe de qué es el Guanábano y de qué se trata el Guanábano, pero esa vaina, por ejemplo, como te digo, decirle a un taxista, lléveme al Parque del Periodista, eso implica casi como una mirada, pues como uy, como ese uy. Sí. ¿Por qué para esta travesti en transición, por qué para Juli Santa Patricia es más fácil estar en el Parque del Periodista que en otros lugares? Yo recuerdo cuando llegué al Periodista encontrarme con un universo, o sea, porque yo venía de Sabaneta, todo muy zanahorio, todo muy tranquis, pues de hecho en el colegio cogieron a alguien metiendo droga y fue como casi como que la droga ahora sí, entonces llego al Periodista y me encuentro con un montón de universos, con personas en tránsito, con otras estéticas, con otra cosa, y yo como, esto existe en Medellín, o sea, esto es como wow. Entonces conozco a La Paloma, ¿cómo era? La Linda también. Empiezo a conocer un montón de personas que me dan como otras perspectivas, y a la final era como el sentirse en espacio seguro. O sea, como que se sabía que en ese momento, en ese lugarcito, me sentía de manera segura. Y era la oportunidad de conocer otras personas que pues en Sabaneta nunca tuve la oportunidad de conocer, y pues ya en la universidad iba conociendo, pero ahí también era un nuevo universo. Y yo creo pues que Sabaneta debe ser un lugar donde hay tantos machos, me imagino esa cantidad de machos a caballo, debe ser un lugar horrible. Pues. De hecho, yo mantuve una relación nostálgica con Sabaneta, yo saqué mi cédula en Sabaneta, y durante muchos años no cambié el lugar de votación para seguir yendo a Sabaneta. O sea, amaba el parche de bajar ahí cerca del éxito de San Antonio, montarme en el bus de Sotramés S.A., porque amaba montar en el bus de Sabaneta. No me gusta mucho montar el metro a no ser que tenga poco tiempo, y iba a votar a Sabaneta, ahí cerca al Hospital Venancio Díaz. Hasta la última vez, hace unos años, varios años, en el que empecé a ver rayones en paredes, pues, como tags y demás, de nazis, símbolos nazis, neonazis. Yo como que, no, o sea, esto es el símbolo de esa blanquitud rancia que está dándole mucha fuerza, no solo aquí
en el país, aunque aquí en el país no ha dado tan fuerte, pero lo hemos visto en muchas regiones donde hay unas manifestaciones demasiado fascistas y neonazistas que son, pues atemorizan. Entonces fue como que no vuelvo allá, no es un lugar que yo diga como quiera volver a esa región, no. Ok, bueno, en este proceso que hemos ido recorriendo, ¿cómo van haciendo? ¿Cómo es el nacimiento ya de Santa Putricia? Santa nace como un ejercicio de la universidad, precisamente me encuentro con este texto y empiezo a investigar, pues ya las redes sociales empiezan a coger más fuerza, ya tenemos la posibilidad de acceder más fácilmente a Facebook en su momento era Facebook la red que funcionaba, hoy es demasiado vintage pero igual lo sigo usando, buscando y explorando y demás me encuentro con algunas referentes especialmente nacionales como la Tina Pitt, la Pinina Flandes y la Bulgaria Mole, que pues hacía, la Lady Zunga. Me encuentro con estas personas y empiezo a explorar como desde ese lugar y ese ejercicio. Y construyo a Santa pues porque toda la vida escuché que ser como yo era una condena al infierno, entonces decidí hacer uso de el Santa, apropiarme y crear mi propia Santa, y Putricia, que fuera una mezcla de podrida y de puta, por eso es Putricia, como esa mezcla de las dos, porque son también insultos o palabras que he recibido, y decido crear mi propio santoral a partir de eso, de la universidad, y hacer uso de las imágenes religiosas porque son con las que crecí, con las que me han formado. Algo que siempre he aclarado es que Santa Putricia no ataca, no violenta, no tiene una intención de burlarse o minimizar o atacar la fe de las personas. A mí me parece demasiado bonito la gente que cree en algo. De hecho, para mí lo más importante cada día cuando salgo de mi casa es cuando mi mamá me dice Dios la bendiga. Obviamente le digo amén y que usted también la bendiga, porque hay un gesto ahí de amor en el que quiere abrazarme con su fe. Yo nunca ataco eso. Mi intención con Santa Putricia va más hacia una crítica de las instituciones de poder, instituciones hegemónicas que han ejercido un control sobre los cuerpos, sobre las familias, sobre las formas, incluso sobre los estados, los países y sobre las formas en las que nos relacionamos. Una institución dominada por 2000 años por hombres, cis, donde la mujer tiene un papel en segundo lugar, donde además en las últimas décadas hablan pues como de, pues son personas que no tienen sexo, pero nos dicen cómo debemos tener sexo y cómo debemos construir familias, pero no construyen familias. O sea, como que les dan un montón de normas a las personas que no aplican y que se callan frente a muchos otros hechos que deberían preocuparles mucho más. Entonces, mi crítica es hacia ese tipo de institución como tal, la institución iglesia, más no la fe de las personas, porque quien crea en piedritas, quien crea que la hora en la que nació y la forma en la que los planetas están alineados le van a definir su personalidad, bien por cada persona, celebro las creencias de cada quien, si eso les da paz y tranquilidad y les hace sentir bien. Mi crítica siempre ha sido hacia lo institucional, las instituciones hegemónicas. Sí, a mí me pasa algo parecido, pues mi mamá es una de las que me tiene que mandar la bendición, me la manda por teléfono todos los días, nombre Padre, el Hijo, Santamente, siempre es como todo rápido, pausa, Santamente, eso así, y a mí me hace falta, y para mí no es una conexión, no es una cosa ni siquiera religiosa, es algo que me conecta con el amor de mi madre. Eso para mí es muy importante sentirlo. O cuando una persona te dice de manera muy afectuosa, mi Dios le pague. ¿Crees vos que el centro de Medellín, a pesar de todos sus problemas, es como el lugar, es que uno de los sitios, es como el Parque del Periodista? El Parque del Periodista es el sitio que muchos te van a decir normalmente, o cuando llega un turista, no se le ocurra ir por allá. El centro de Medellín,
con toda la estigmatización que tiene, estigmatización y problemas reales que tiene, sigue siendo como el lugar, ideal para las personas que no representan la identidad de género tradicional. Es el lugar seguro dentro de todo eso. De hecho, sí es uno de los lugares seguros. Incluso cuando recibo personas de otros países, yo sí les llevo al periodista. Me gusta llevarles al centro, que conozcan el centro de Medellín, que conozcan el Banábano, que conozcan Barbacoas, o la calle de los Chuchales, o la calle del Pecado. Pero históricamente sí, el centro se ha convertido en... El centro es un lugar de encuentro para las identidades por fuera de la heterosexualidad obligatoria o de la cisnorma. Hay espacios como la calle del tiene muchos nombres, la calle del Machete, la calle del Pecado, Barbacoa, la calle de los Chuchales, que es una zona que ya se volvió histórica en ese sentido como de encuentro para las personas diversas, el periodista un poco también, y es como esa zona como más de lo seguro, ¿cierto? En lo personal, pues como de la ciudad de Medellín, es como el centro, en ese sentido, el que vive más esa diversidad, sin negar que hoy el poblado, ciertos lugares se han volvido los centros de la fiesta, pero ahí es donde entra mi problema, y es, a mí todo me atraviesa por una perspectiva de género y clase. Es una fiesta que no incluye a todas las personas, obviamente es una fiesta donde si quieres parchar tienes que pagar un alcohol mucho más costoso que el que parcharías, no sé, un periodista comprándolo en una licorera, en cualquier otro lugar. Pues es como, tengo problemas con eso. Además es una experiencia muy atravesada de el mostrar que soy quien más tiene, o sea, como el de evidenciar sus poderes adquisitivos, que a mí nunca me han interesado como compartir. Entonces prefiero otros espacios donde las formas de relacionamiento vayan hacia otro lugar. Bueno, además trabajás, vivís gran parte de tu vida en un lugar que está en otro lugar, que es como esa última esquina de resistencia de un centro Medellín un poco más controlado. Trabajás en el Museo de Antioquia. Sí. De ahí, que es una zona, yo creo que es bastante complicada, que ha vivido bastantes momentos, incluso el año pasado, pues recordamos que lo cerraron como una manera de proteger a cierto público que querían que entrara sin ningún problema, y simplemente lo cerraron como tratando en un momento fueron muy estrictos, que después se hicieron los locos, pero en un principio yo me acuerdo que en ese cerramiento le revisaban a uno el morral, le pedían la cédula, lo miraban, le decían usted para dónde da, de piel te dejaban, no te dejaban entrar, porque lo vi muchas veces. Claro, y era esa vaina como de mirar también. Entonces yo estoy tratando de pensar en eso que se siente cuando tenés el baño de hombres y de mujeres, en una cosa realmente humillante tratar de entrar a ese lugar. Y es lo que pasa muchas veces también cuando uno va para el Parque del Periodista, porque uno le dice, ¿y usted qué va a ir a hacer allá? ¿Y usted qué va a ir a hacer allá? O sea que a pesar de ser unos lugares tan señalados y tan estigmatizados por nuestra sociedad, mira que finalmente terminan siendo el refugio para muchos de nosotros. De hecho hay una particularidad precisamente con la Plaza Botero, y es no siento miedo de caminar la Plaza Botero en ciertos horarios. Pues, si es a la 1 de la mañana, obviamente sí, pues como caminar cualquier calle de cualquier parte es tarde, pues es otra cosa. Pero en el día la plaza la camino despacio, voy con tranquilidad, miro a la gente, miro todo alrededor, voy como sin afán, como sin nada. Pero hay ciertas cuadras entre el parque y la oriental donde camino demasiado rápido porque no me gustan. Cuando llego al periodista, desde la esquina de la playa hasta el periodista, ya me relajo y como, ya estoy en el periodista, me puedo relajar, caminar, no va a pasar nada, todo súper bien. Son como, o sea, para mí son zonas seguras, y mucha gente las ve como zonas inseguras porque de hecho no los habitan tampoco tanto. Creo que eso también tiene mucho que ver con la forma en la que nos relacionamos con los lugares. Los lugares se nos vuelven seguros cuando los habitamos más frecuentemente y nos damos cuenta de cuáles son las dinámicas del lugar,
a cuando somos personas que nos dejamos influir por estigmas y dejamos de ir a lugares porque nos creemos el cuento de que es inseguro. Uh-huh. Bueno, desde el Museo de Antioquia, ¿qué hace Santa Patricia? ¿Cuál es? ¿Simplemente sos una curadora más que hace parte del equipo o tenés una intención curatorial? ¿Cuál es tu propósito curatorial desde el museo? De hecho, sí, el museo se ha permitido travestirse varias veces. He tenido la oportunidad de realizar varias exposiciones e investigaciones y generar ciertas rupturas o fisuras al interior del museo. Realizar una exposición que aborde la temática de las experiencias de vida trans, travestis, que cuestione al mismo Museo de Antioquia, pues porque el Museo de Antioquia en su colección y de hecho en su sala permanente de diálogos decoloniales, el paradigma del dogma, donde de hecho está tu fotografía de una mujer trans de barbacoas, al lado está una pintura de Jorge Alonso Zapata, Maja desnudo, que es una mujer trans desnuda mostrando su cuerpo abiertamente, pero con esa exposición tuve la oportunidad de decirle al Museo de Antioquia, bien, muy bueno que el museo permita hacer este tipo de proyectos, pero ¿dónde están las personas trans artistas en la colección del Museo de Antioquia? Tienen que las personas trans travestis que se dedican al arte o que les interesa el arte ser representadas por personas cis, para quienes no sepan o no reconozcan o identifiquen a qué hago referencia con los cis es la forma en la que nombramos a las personas que se identifican, se reconocen y construyen su vida con el género asignado al nacer. Entonces, si naciste y te identificaron como hombre y toda tu vida la construiste como hombre y te identificas si estás bien, eres un hombre cis, o si eres mujer y te identificas, pues eres una mujer cis. Entonces, las representaciones trans al interior del museo eran a través de personas cis. Entonces fue cuestionar el Museo de Antioquia y lograr que ya en su colección hayan representaciones realizadas por personas trans dentro de su colección. Permitir que el Museo de Antioquia, por el momento, pues porque lo hacemos Camilo Castaño y yo, que hacemos parte del equipo de curaduría, no sabemos qué pase en un año, en un par de meses, porque nadie es imprescindible, que en las exposiciones, cuando vamos a usar una obra que desconocemos quién es la persona que la realizó, ya no ponemos anónimo, sino que ponemos anónima, anónimo, entendiendo que, como lo dijo Virginia Woolf, anónimo durante gran parte de la historia fue una mujer. Porque así no nos lo cuestionemos, si leemos anónimo, vamos siempre a asumir que fue un hombre quien lo hizo. Entonces ponemos anónima y anónimo para que quede claro que no se sabe quién fue quien lo realizó. Y me he permitido como echarle un poquito de Mireya en otros proyectos y en otros aspectos al museo que lo ha facilitado, que se ha permitido hacerlo. En espacios como La Esquina, junto a Carolina Chacón, que es una persona a la que admiro demasiado, invitar a las Tupamaras, a Cultura Drag Medellín, o sea, como hacer muchos eventos en unos espacios del museo que de alguna manera fueron bastante transgresores, siguen siendo transgresores y le permitieron al museo ubicarse como desde un lugar de no tener miedo de decir las cosas. De hecho, es una institución que no tiene miedo de decir las cosas, de usar la palabra marica en sus textos, de poner la maja desnudo en sus salas temporales o una mujer también trabajadora sexual de barbacoas en sus salas de larga duración con mujeres trans, porque se permite eso. Y de alguna manera no es un trabajo solo mío, ha sido varias personas, pero ahí he echado mi poquito de Mireya. Pero bueno, pero la maja y mi mujer trans son obras de nosotros, personas cis. Sí, pero ya en la colección hay personas trans dentro de su colección y que se han usado en exposiciones. O sea, ya el museo reconoce en ese sentido pues el uso de esto. Y de hecho la intención es poder seguir sumando y en el futuro tener la posibilidad de exhibir otros proyectos de manera un poquito más extensa. Sí, porque además yo creo que el sitio donde está el museo pues tiene sus problemas y sus ventajas también. Una, pues el problema, ya sabemos, es como en un sitio que reúne gran parte de los problemas de combos, de ilegalidad del centro. Sabemos lo que es esa calle Boyacá al lado de la Veracruz y atrás Cundinamarca, más abajo el Raudal, son unos sitios con un problema de comercio sexual y de prostitución bastante grave. Hay un control de los combos y hay todo tipo de abusos
venta de menores para abuso sexual. En fin, allá pasan mil cosas, están las plazas de drogas, pero el museo es como, para mí, yo siempre creo que es la última frontera, porque de ahí para allá es como si ya quisieran que todo se cayera. Si nos metemos de ahí, si cogemos por Cundinamarca para adentro, es como un centro, es como que hasta acá llega el Museo de Antioquia, acá tenemos la avenida 1 de Mayo, como de acá para allá lo que queremos es que esto se caiga por a ver si vamos a hacer algún proyecto inmobiliario o qué. El museo está, yo creo que está en el lugar ideal, con todos sus problemas. Es muy importante que el museo esté ahí, porque ¿quién más va a defender? ¿Cómo más se va a defender todos estos factores, todas estas personas, si no es desde el arte también? Exacto. Sí, el museo es como un bastión ahí de resistencia bastante importante, pero ahí reconozco que esa parte de atrás del museo, todo lo que está pasando en esa zona de la parte de atrás del museo, no es de gratis que esté pasando precisamente y que esté en un estado de abandono. De hecho, hoy en día hay una palabra muy famosa que la gente está usando mucho porque se está acelerando el proceso, y es el de gentrificación. Yo la primera vez que escuché esa palabra fue hace 10 años, precisamente en un proceso investigativo de Carolina Chacón, en el que invitó a Antena Mutante, Ojo de Pez creo que se llamaba, estaba Pachamama, bueno, eran varios colectivos, Brutal Skateboarding y demás, en los que hablaban sobre el proceso de gentrificación hace 10 años y hablaban precisamente de esas zonas en Medellín donde se dejan en abandono, en estigmatización, para que la gente le tenga miedo, para que sus precios comerciales bajen y luego poder entrar con proyectos inmobiliarios grandes. Y lo que pasa en Medellín es que Medellín ya no tiene para dónde crecer. O sea, no hay zonas planas, quedan algunos sectores del centro, hay de Barrio Triste, el Naranjal, pero Medellín no tiene para dónde construir. De hecho, ¿qué está pasando hoy con muchas de esas familias del poblado? Y que fue un fenómeno como que ocurrió hace muchos años en Medellín con las familias que vivían aquí en Prado. De Prado se fueron para el poblado, ya el poblado creció y ahora se están yendo el poblado para el oriente. Entonces siguen como en ese proceso de fuga y demás, y esa zona del centro de ahí, obviamente las inmobiliarias deben de estar como ahí, construir edificios y cosas debe ser fabuloso porque queda cerca a todo, ¿cierto? Sí, porque uno se pregunta qué es lo que se pretende. Bueno, uno llega de pronto hasta la Plaza Rojas Pinilla o un poco de ir para allá, pero es que de ahí no hay sino unas bodegas abandonadas, unos inquilinatos caídos y una queja constante de cómo la ciudad se permite eso. Pues claro, cómo se lo permite es que ahí hay un gran negocio detrás que en unos años esperamos que Sí. nos reviente, y ahí es donde yo creo que es muy importante todo el trabajo y todo el activismo del arte, no solamente con el sector, sino también con las personas, ese trabajo que se hace con las personas de los alrededores desde el museo. El museo tiene un proyecto que es el proyecto macro llamado Museo 360, que lo que busca es abrir todas sus puertas y ventanas. O sea, el museo no es solamente el museo que da hacia la Plaza Botero, sino que es un museo que también tiene espacios de exhibición, de activación, de intervención, que dan hacia Cundinamarca, hacia la de Grave, hacia Calibío, y la intención es poder abrir todas esas puertas y ventanas con proyectos expositivos, artísticos, prácticas artísticas contemporáneas, que las personas del entorno vean el museo como que sabemos que estamos ahí, que nuestra intención no es como córranse en que no queremos que la gente les vea, no, porque es que es la realidad del centro, no vamos a negarles y no les vamos a decir como ustedes no hacen parte de esto, no. Venga que ustedes, como el museo, habitan esta zona, pues somos una vecindad y trabajemos o miremos cómo nos articulamos. Precisamente teníamos acá a María del Rosario, la directora del museo, y hablábamos sobre lo difícil que es que esa gente sienta que están incluidos en el museo. La mayoría de los habitantes de los alrededores no es como que no se sientan dignos, se sienten que no pertenecen a ese lugar, ni siquiera sueñan, ni siquiera quieren entrar en el museo. ¿Cómo han tratado de cambiar esa situación, de que ellos de verdad se sientan parte y que pueden ser habitantes no solamente del sector, sino también del museo? Sí, ese es un reto muy grande, pues porque de entrada es un reto grande porque la institución museo, no solo el Museo de Antioquia, sino cualquier museo, ya se convierte en una institución que genera ciertas barreras y a la gente le genera como
¿cómo me acerco a esta institución? ¿Cómo me acerco al museo? O es que para acceder al arte hay que estudiar o hay que conocer un montón de cosas. O sea, como que muchas personas ya tienen una barrera frente a lo que entienden por arte o por instituciones y eso ya les va generando una barrera. Entonces el museo también necesita desbaratarse de eso y buscar la forma de acercarse a estas poblaciones. Sí, hay un problema con mucha gente cuando se acerca al arte y dicen, es que yo de eso no sé, es que yo no soy artista. Y claro, sienten ese espacio tan imponente, ese edificio, los sienten que no pertenecen ahí, pero es lo mismo siempre. Es como, ¿qué tal que los fotógrafos hiciéramos fotos solamente para los fotógrafos, los artistas, arte para los artistas, los músicos, música para los músicos? Pues no, precisamente ahí está para que todo el mundo se acerque a lo que uno hace. Y yo creo que lo que hay ahí en el museo es una colección muy importante, muchísimos años de nuestra historia del arte y lo que se está haciendo ahora con el arte, con todo lo que se está haciendo ahora a través de ese proyecto del Museo 360 grados, es una labor muy importante, pero es muy compleja, es muy difícil porque de verdad ese museo es la última frontera. Tiene una entrada por Carabobo, pero tiene otra entrada igualmente imponente por Cundinamarca, pero eso ya es un sector negado, o acercarse incluso, o pretender acercarse al museo por la 1 de mayo. Sí. No, eso es un reto muy grande que ha afrontado María y que le ha trabajado fuertemente a lograr romper como esas barreras. Juli, no sé si abrimos un espaciocito, si alguien tiene alguna pregunta. Hola Juli, yo quería preguntarte cómo ha sido la relación con la Dani y su apuesta escénica, que me parece que también es una forma de acercar a la gente al mismo museo y al arte a través de lo que ella hace. Perdón, yo te digo, porque yo creo que después de todos los recorridos que la Dani ha dado, tratando de buscar su espacio en el Parque Bolívar, en otros lugares, yo creo que finalmente la Dani ya ha sido un poco acogida por el museo. Sí, de hecho yo le pregunté a María si la Dani podía seguir haciendo sus shows en la entrada del museo y la respuesta fue obviamente sí, porque esa es su casa, esa es la casa de la Dani. Mi relación con la Dani es una relación de familia, de hermandad. Converso con ella todos los días en una relación de cuidarnos de manera cercana, ¿cierto? Le tengo mucho afecto. Y lo que pasa mucho con las personas trans travestis es que construimos otras familias ampliadas, nos construimos con otras familias, entonces nos decimos hermana, madre, padre y nos vamos ampliando como a ese lugar. Y pues mi relación con ella va muy desde ese lugar de los afectos, como desde el cuidado. Y no es una idea paternalista como, ay, vamos a cuidarla a ella, ¿por qué pesar? No, porque hay una relación de afecto y de cuidado hacia ella que ha vivido un montón de violencias. Algunas personas se han aprovechado de su ingenuidad. Ya me ha atacado la última vez, de hecho tampoco voy al Poblado porque creo que estoy cancelada por allá. La verdad es que la invitaron a un evento y no le pagaron y ella me puso un audio llorando y me dio mucha rabia. Entonces me regué en redes porque me pareció ofensivo. ¿Le invitaron a un evento en dónde? En el Poblado. Pero era un desfile. ¿Era un desfile? Sí, era un desfile, la tuvieron todo el día, nunca le hablaron de pago y vio cómo le pagaron a otras personas. Entonces ella llegó muy ofendida, muy triste, muy dolida porque nunca le dijeron nada. Si le iban a pagar o no, tal vez se lo debieron haber dicho antes para que ella no tuviera la confusión y no se desahogara conmigo. Y como se desahogó conmigo, yo a veces soy muy explosiva y me regué. Pero es más como esa relación de cuidar, entre ella y yo, de cuidarnos, de acompañarnos, de conversar y demás. Y también de tener la posibilidad de, no de abrirle espacio, sino de, pues si ella quiere estar allí, de una va a estar allí. De hecho, en la colección del Museo de Antioquia hay un archivo importante de fotografías de la Dani que ya están, pues, que están ahí para el futuro y para mantener pues como la memoria de lo que significa ella, porque es una artista muy importante, es un símbolo importante para la población diversa de la ciudad, pero pues como ocurre con estas personas en una situación de riesgo, empobrecidas, pues es muy difícil para ella lograr acceder a muchas otras cosas. Entonces, no soy la única persona que la acompaña. Ella tiene un grupo de personas que están constantemente cuidándola y acompañándola y es como más bien como una red de apoyo y de acompañamiento. Muchas gracias. Juli, Santa Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en esta charla de Barrio Adentro y de verdad muchas gracias por esa labor que haces no solamente desde tu
persona, sino el trabajo que se hace desde el museo. Porque es que de verdad, lo decía María del Rosario, no saben ustedes lo que significa que ese museo esté ahí resistiendo. Es una cosa muy importante para la ciudad y sobre todo a los que estamos acá, que nos gusta el centro, que nos gusta andar en el centro. Ese museo representa un papel muy importante para proteger lo que nos queda todavía cuando hablamos de patrimonio, de historia, y simplemente también de proteger el derecho a estar donde a uno le dé la gana. Sí. Porque de ahí para allá hay muchas cosas, ya esperemos que es muy difícil además, a pesar de que el museo es una institución privada, depende mucho, el edificio está en comodato, el edificio pertenece a la alcaldía de Medellín y ustedes saben de lo que pueden ser capaces algunos de los personajes que llegan por allá, o sea que ojalá larga vida al museo y que así sea. A ti y a las personas que están allá haciendo todo ese trabajo de resistencia, Juli. Muchas gracias y sí, pues son muchas personas en el museo que han hecho ese trabajo, que tienen esa relación de afecto por el trabajo que el museo hace, más allá de ponerse la camiseta como en una empresa, sino como entender que el trabajo que se hace desde una institución como esa, desde las artes, desde las prácticas artísticas contemporáneas y comunitarias, es importante, más en una zona como en la que está ubicado. Es un trabajo de muchas personas. Gracias por la invitación y pues nada, muchas gracias a ustedes también por venir y escuchar aquí a La Travesti, que ha estado entre tantos barrios y con tantas historias y tantas cosas en Medellín. Y otra cosa, felicitaciones a tu mamá, no sabía que ella tenía que ver con tus vestuarios. Sí. Yo he seguido un poco tu no sé si sería tu rack, pero tenés un trabajo muy bonito y muy elaborado. Hoy es un personaje como de alguien del Renacimiento, sí. Pero como esto es como lo que tienes en la cabeza, como eso, ¿cómo lo llamarías? Es un poco, eso me lleva como algo religioso, como si fuera de una orden. Sí, de cubrir el cabello. Es sí, como las monjas se cubren el cabello y parte del cabello de Juli se ha convertido en parte de su construcción identitaria. Amo mi cabello, empecé a amar mucho mi cabello rizado, aprenderlo a cuidar. No he aprendido a cuidarlo, todavía no sé cómo se maneja, vive enredándose en todas partes. La otra vez me dio por hacer así en mi casa y se me enredó con un clavo y casi quedó calva. Pero entonces empieza las calotas o a cubrir el cabello como un juego en esa parte de lo religioso. Listo, las mujeres que se dedican a la vida religiosa se cubren el cabello, entonces hagamos ese juego, pero lo hago desde otro lugar, dándole su picor. Pero vamos desde ese lugar. Ok, bueno, muchas gracias.